Muy buenos días, querida congregación, ¿cómo están? Un saludo también muy especial a las personas que nos escuchan en nuestro canal de YouTube. Continuamos con nuestras enseñanzas del día domingo. Estamos viendo una doctrina muy importante, muy especial, que es la doctrina de la perseverancia de los santos. Y todo esto dentro de un marco más grande que es las doctrinas de la salvación. Ya hemos pasado por todos los diferentes pasos de la salvación y ahora estamos estudiando la perseverancia de los santos. En el sermón anterior lográbamos hacer todo un estudiar a profundidad ciertos pasajes de la escritura, de las escrituras, que nos hablaban muy claramente acerca de la perseverancia de los santos. Pero la idea que tenemos es profundizar aún más en esta hermosa doctrina. Así que vamos a hacer varias enseñanzas, cada vez profundizando y llegando al corazón de lo mismo que enseñan las escrituras acerca de la perseverancia de los santos. El texto que vamos a desarrollar el día de hoy es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oremos por la palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, tú que gobiernas todo, amado Señor, con todo poder, con toda gloria, con toda majestad. Tú que estás en los cielos, amado Padre, y que estás por encima absolutamente de todas las cosas. A ti sea la gloria, amado Señor. Te pido el día de hoy por esta palabra. Amado Padre, te pido para que las personas que la escuchen puedan retener el conocimiento, la luz en sus corazones y puedan aplicar la palabra a sus vidas. Te entrego este momento tan especial y tan importante como es la exposición de la palabra, de las santas escrituras, Señor. Dios mío, te entrego este momento porque solo tú nos puedes sostener. Solo tú, amado Padre, puedes sostener al predicador para que hable y explique todo a la luz de las escrituras, sin necesidad de inventar nada, sin necesidad de adicionar o de quitar. Amado Señor, te pido por esta predicación. Sosténme, amado Padre, para que pueda explicar y pueda enseñar al pueblo las verdades y los tesoros que están allí en tu palabra. Asimismo te pido por las personas que están escuchando este sermón, para que les des luz, Espíritu Santo, para que los guíes, para que las escrituras, amado Señor, renueven cada día más sus mentes. Amado Señor, te entrego este momento en tus manos. Tú eres el único que puedes sostener esta predicación, amado Señor. Bendito y alabado eres tú, mi Dios, por toda la eternidad. Amén. Bueno, continuamos desarrollando la doctrina de la perseverancia de los santos y aunque en el sermón anterior comprendíamos muchas cosas y dejábamos clara los fundamentos de la perseverancia o esta fe que persevera, aún es necesario profundizar más y mucho más en esta hermosa doctrina para que la podamos entender con total claridad, sin tener ninguna duda o sin llegar a tener confusiones acerca de esta enseñanza que es de las escrituras. La idea es que pues quiero que lleguemos al corazón de la doctrina, quiero que lo podamos entender y que lo podamos defender, pero porque tenemos la claridad escritural. En el anterior sermón yo mencionaba algo que resalta la importancia
de esta doctrina precisamente, y quiero que el día de hoy lo desarrollemos con una mayor profundidad. Y es que si nosotros vemos que faltase el engranaje de la doctrina de la perseverancia de los santos, si faltase esta doctrina bíblica, la salvación tal como nos lo muestran las escrituras no tendría ninguna coherencia. Se derrumbaría todo el concepto de salvación. La gracia dejaría de ser gracia y se convertiría simplemente en una fe impulsada por la fuerza de voluntad del hombre. La fuerza de voluntad del hombre jamás va a ser suficiente para mantener una salvación tan grande. Solamente un Dios todopoderoso es el único que puede sustentar y mantener la salvación de manera permanente. Entonces, si la salvación no fuera permanente, no fuera para siempre, si se lograra perder, entonces la doctrina de la elección sería cuestionada, la doctrina de la justificación sería cuestionada, la doctrina de la santificación sería completamente cuestionada y asimismo la doctrina de la glorificación. Entonces, por eso es tan importante que podamos entender de manera clara esta preciosa doctrina. Si vemos que esta doctrina no tuviese fundamento bíblico, si dijéramos que la salvación se puede perder, que no hay seguridad para el creyente en la salvación, el llamado de Dios también sería cuestionado y por lo tanto la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu sería también cuestionada. En otras palabras, entender de forma equivocada esta doctrina de la perseverancia que es la que afirma la seguridad de la salvación para el creyente, es producir caos total respecto a las doctrinas de la salvación, es acarrear caos y llevar al caos de la doctrina de la predestinación, de la doctrina de la elección, de la doctrina de la justificación, de la doctrina de la santificación y de la doctrina de la glorificación. Es por así decirlo que si falta la doctrina de la perseverancia de los santos, que si la salvación no permaneciera para los creyentes, deshaceríamos los hilos de todas las cuerdas de la salvación y todo se desmoronaría. Por este motivo quiero enfatizar en esta doctrina y por eso se le atribuye tanta importancia dentro del marco de las doctrinas de la salvación, porque la perseverancia de los santos es finalmente lo que hace que la salvación sea salvación porque es una salvación para siempre. Ahora, entendiendo nosotros que la doctrina de la justificación es en cierta manera la cabeza noble de todas las doctrinas de la salvación y entendiendo la maravillosa doctrina de la reconciliación, de la redención, del rescate, la doctrina de la adopción, de la conversión, la doctrina de la regeneración, nosotros entendemos todas esas doctrinas, nosotros entendemos el valor tan maravilloso que tiene todo esto. Pero lo que hace valiosas a todas estas doctrinas y que tengan un valor infinito y además que produzca un gozo duradero es que todas estas doctrinas son para siempre, no se pueden perder. Si a mí el Señor me justificó, yo no puedo perder esa justificación. Pero si yo digo que pierdo la salvación en el camino, estoy diciendo que la justificación que Cristo hizo por mí desapareció, la perdí, no fue suficiente. Ahora, el último paso de la salvación, que es la glorificación, no se cumpliría en mí y Dios estaría invalidando su promesa, que es que a todos los que Él ha llamado, a todos los que son hijos, los glorificará. Entonces todas las doctrinas, absolutamente todas las doctrinas, se verían disminuidas si nosotros sacamos la doctrina de la perseverancia de los santos. Cualquier idea de la salvación que deja por fuera la seguridad es una distorsión de toda verdad y cualquier seguridad que deja fuera la perseverancia es una distorsión de la verdad. Pero antes de entrar en profundidad con nuestro texto bíblico, quiero que podamos ver con cierto detenimiento algunas declaraciones hechas por nuestro Señor Jesucristo para que podamos ver la naturaleza tan valiosa de la seguridad y en la cual debemos descansar los elegidos acerca de la salvación. Quiero que me acompañen por favor a Mateo 18 del 12 al 14.
Mateo 18, del 12 al 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Cuando el Señor aquí está hablando de los pequeñitos, se está refiriendo a los creyentes, y así se refiere a los creyentes en todo este capítulo. Nuestro Señor nos está enseñando claramente cuál es la voluntad del Padre, cuál es esa voluntad con los creyentes, y esa voluntad es que no se pierda ni uno solo de ellos. Y bueno, algunos podrían decir y entender esto como una voluntad permisiva de Dios. Y está bien que dentro de nuestro entendimiento de la voluntad de Dios, algunas cosas las podemos percibir como permisivas, pero al final la voluntad de Dios es una sola y se equipara con su soberanía absoluta. Es decir, la voluntad de Dios se termina haciendo a la larga. No voy a entrar en un marco más explicativo y teológico, profundizando en detalles sobre la voluntad de Dios, pero algunos pueden ver esto como la voluntad permisiva, donde de alguna u otra manera la persona decide perderse o no perderse, y pueden llegar a pensar, bueno, Dios no quería eso para la persona, no quería que se perdiera, pero pues esa persona se perdió, aún después de recibir la salvación, aún después de ser parte del rebaño de Dios, pero no es el entendimiento profundo de lo que quiere transmitir el Señor con esta enseñanza. Y quiero que vayamos por favor a Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí nos confirma que las ovejas de su rebaño jamás perecerán. Nos da un hecho inquebrantable. Entonces notamos que el Señor en el texto de Mateo que leíamos de las ovejas, de la oveja que se pierde y las 99, nos da a conocer la voluntad de Dios y nos dice que la voluntad es que ninguno se pierda. Y en Juan nos confirma esa voluntad, pero además, como es la voluntad de Dios, es un hecho. Y el hecho que trae esta voluntad es un hecho inmutable, es un hecho inquebrantable. ¿Y cuál es el hecho? Que jamás se perderán. Entonces no podemos decir que es una voluntad permisiva, no podemos decir, no, es que de pronto, pues Dios desea eso, pero pues si la gente no decide perderse. No, acá está diciendo, la voluntad es que ninguno se pierda. Y el hecho inquebrantable que viene tras esa voluntad es que jamás perecerán los creyentes. Hablando de los creyentes. Argumentar que por voluntad permitiva el creyente se puede llegar a escapar de la voluntad de Dios, la cual es que ninguno se pierda, es invalidar el hecho que trae la misma voluntad de Dios, que implica que jamás perecerán y que nadie puede ser arrebatado de la mano de Cristo. Sería invalidar por completo el hecho que trae esta voluntad. Con declaraciones como estas y muchas más declaraciones que nosotros encontramos en las Escrituras, como lo veíamos en el sermón anterior, debemos encontrar confianza de que aquellos que de manera genuina, observan las palabras que estoy diciendo, genuinamente son hijos de Dios, a través de la fe en Cristo, están seguros para siempre, y nunca perecerán. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nunca nos perderemos, nunca pereceremos. La salvación es el regalo de la vida eterna, y aquellos que la reciben nunca la pierden. Y esto es importante. En el sermón anterior veíamos un ejemplo de alguien que podría estar en una iglesia o asistir a la congregación y parecer una persona piadosa, una persona que quería
las cosas de Dios, que iba a todas las enseñanzas, los domingos, pero después se arroja al mundo. Y estos casos son los que más parecieran llegar a dar a entender que esas personas perdieron su salvación. Pero no es así, es como lo veíamos, por ejemplo, lo vemos en las parábolas de nuestro Señor, el trigo y la cizaña está allí en la iglesia y después será recogida y echada al fuego porque nunca fueron salvos. El Señor Jesucristo dice de aquellos que en un futuro se acercarán y dirán, ya en el día del juicio, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, en tu nombre. Y el Señor dice, apartados de mí, que nunca los conocí. Ese nunca es nunca, y los conocí es jamás tuve una relación con ustedes, jamás me relacioné. No es que, oiga, por un tiempo tuve una relación, pero usted las perdió conmigo, como se diría coloquialmente en términos humanos. No, jamás los conocí, o sea, jamás tuve una relación con ellos, jamás fueron salvos, jamás nacieron de nuevo, jamás fueron reconciliados con el Padre. Estaban engañados tal vez ellos mismos por una religión, una idea religiosa en su cabeza, pero jamás fueron de Cristo. Y es que esto es tan esencial para poder entender la salvación, o sea, la doctrina de la perseverancia, saber que los que son genuinamente hijos de Dios nunca pierden la salvación, es tan esencial para entender toda la salvación, para poder llegar a descansar en esa obra tan maravillosa del Señor que es sorprendente que muchos lleguen a estar abiertos a cuestionar esta verdad. Y sin embargo hay muchos cristianos que han negado la dulzura de esa confianza, que han negado el gozo en esa confianza tan grande. Han negado la paz que trae esta confianza, la esperanza, la certeza de esta confianza, el descanso y la tranquilidad que trae la confianza en la salvación. Es impresionante cómo han negado esto. Y estamos hablando dentro del pueblo evangélico. En nuestro texto de Primera de Pedro, pues podemos ver reflejada esa confianza que nosotros como creyentes debemos tener. Y el autor de esta carta, en todas sus frases, expresa esa confianza que todo creyente debe tener en la salvación. Quiero que volvamos a nuestro texto, Primera de Pedro 1, del 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y tal como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en todos los sermones, vamos a extraer toda la riqueza de cada versículo, llegando al corazón de cada versículo, de cada palabra, y asimismo de la enseñanza que Pedro está transmitiendo en esta carta. Es decir, la enseñanza que el Espíritu Santo transmite a través de Pedro en este texto. Esta carta tan maravillosa que escribió el apóstol Pedro comienza en su saludo desarrollando la doctrina de la elección y después pasa por la obra santificadora del Espíritu en la obediencia a Cristo, siendo rociados con su sangre. Esto nos muestra claramente que la carta va dirigida
a creyentes genuinos, hermanos renacidos por medio de la fe en Jesucristo, aquellos que son santificados por el Espíritu Santo a través de la justificación para glorificación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Y aquí podemos ver en el saludo toda la doctrina de la elección, de esa predestinación que el Señor tiene para sus hijos. La carta va dirigida a todos aquellos hermanos que estaban en tierras extranjeras, que comprende lo que hoy en día es la Turquía moderna. Y se dirigió a una amplia audiencia debido a la persecución romana de cristianos. Esta persecución se había extendido por todo el imperio. Los creyentes en todas partes iban a sufrir debido a esta persecución. El apóstol quería que esos cristianos recordaran que en medio del sufrimiento y las dificultades, todos estos sufrimientos enormes, a pesar de esto, aún ellos eran hijos de Dios y que como tales podían enfrentar persecución y tener toda la esperanza triunfante. Y eso es lo que hace Pedro desde el inicio de su carta, animar a sus hermanos, y comienza con estas declaraciones doctrinales diciendo: ustedes son los elegidos, todos aquellos hermanos como expatriados espirituales necesitaban fortalecer su esperanza y confianza, y no necesitaban afirmar esa confianza en las cosas terrenales, sino que las necesitaban afianzar en las cosas celestiales. Pedro, teniendo una clara comprensión acerca de la verdad de la elección, con la cual estaba identificando a los destinatarios en esta carta como los elegidos, y reitera esa misma idea cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Él lo sigue reiterando a lo largo de su carta. Él sigue reiterando estas doctrinas a lo largo de su carta. Las menciones de Pedro al Antiguo Testamento dejan en claro la comprensión que tenía el apóstol de que Dios había elegido a Israel de manera soberana, y que ese amor soberano de Dios también dio lugar a la elección soberana que hizo Dios a su iglesia, a las personas que han de nacer de nuevo. El versículo 3, ya más adelante, ya que es el texto que estamos desarrollando, Pedro comienza a desarrollar la bendición que trae esa salvación. Aquella salvación por gracia que el Padre les da a los elegidos, la cual empezó desde la eternidad con la elección y fue cumplida en el tiempo a través de la obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas, para producir sumisión al señorío de Cristo. Y quiero que observemos dónde comienza, y es como si Pedro dijera: yo reconozco que ustedes son los elegidos, reconozco que ustedes son los que Dios ha escogido y a quienes el Espíritu ha apartado del pecado. Reconozco que son aquellos que obedecen a Jesucristo. Reconozco que han recibido la gracia y la paz en la medida más plena. E inmediatamente, después de ese saludo, vemos la bendición como resultado de aquella maravillosa salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y podemos ver claramente el motivo por el cual Dios ha dado vida eterna a los creyentes, y es su perfecta y grande misericordia. Y esto es para que cada creyente
participe de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Efesios 2, 4 al 5. Aquella maravillosa misericordia que Dios derrama sobre sus elegidos, la misericordia que mira la miserable y lastimera condición del pecador, que nos muestra cuál es la motivación del Evangelio, la cual es la compasión que tiene Dios hacia los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, alguna vez estuvimos en esa condición, una condición triste y miserable, con un corazón blasfemo y arrogante, entregados a una mente corrompida y deseos malvados, en un camino que solo conducía al infierno eterno. Así nos encontrábamos nosotros. Pero el Señor, quien es rico en misericordia, muestra compasión de nosotros. La compasión de esa condición desesperada y perdida. Y nos hizo renacer con un objetivo para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Misericordia no es lo mismo que gracia. La misericordia actúa a favor de la condición miserable del individuo. La gracia tiene que ver con la culpabilidad de la persona, lo cual provocó esa condición miserable en la persona. La misericordia divina lleva al pecador de la miseria a la gloria, pues efectúa en él un cambio de condición. Y la gracia divina lo lleva de la culpa a la absolución total, es decir, lo cambia de posición. Antes era condenado, ahora es hijo. Es un cambio de posición. Automáticamente así ocurre cuando somos hechos nueva criatura, cuando nacemos de nuevo. En la justificación, el Señor pues ya nos ve limpios de todos los pecados. Entonces, aquí estamos viendo de manera implícita la seguridad de la salvación. Si yo dijera que puedo perder la salvación, es como si la gracia ya no funcionara para mí. Es decir, fui absuelto por un tiempo, por un momento, y eso no es verdad. Fuimos absueltos en la totalidad. Ahora tenemos un cambio de posición. Antes éramos condenados y ahora somos herederos del reino de Dios. Y nadie se puede perder en esa brecha. Eso solamente lo hace Dios. ¿Quién nos cambió de posición? ¿Nosotros mismos nos cambiamos de posición para poder llegar a perder esa posición? No, Dios fue el que hizo ese cambio de posición en nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos llegar a perder la salvación. Es ilógico llegar a pensar de esa manera. Podríamos, ya con todo esto, realmente podríamos pensar que cuando Dios ha derramado esa misericordia tan grande, esa gracia en la vida del creyente, éste la puede llegar a perder. ¿Cierto? O sea, no tiene ningún sentido llegar a pensar de esa manera. Pensar de esa manera es distorsionar por completo la misericordia y la gracia de Dios. Cuando el Señor derramó su gracia y misericordia en mi vida, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo no puedo imaginar una peor condición que en la que yo ya me encontraba, apartado de Dios. Estaba completamente apartado, era enemigo de Dios. Esa era mi verdadera condición antes. Pero estando en esa condición tan vil y menospreciable, el Señor en su soberanía y en su grande misericordia me rescata y me da nueva vida. Si dependiera de mí conservar la salvación para no perderla, ¿qué acto tan perverso podría yo llegar a hacer que fuera peor al estilo de vida que yo antes llevaba, antes de que naciera de nuevo? ¿Qué acto podría hacer que fuera peor que la condición en la cual yo me encontraba antes? Dios, que es rico en su misericordia,
me quitó esa condición, me rescató de ahí. Ahorita no podría llegar, por más que quisiera, llegar a hacer algo peor de lo que ya hacía antes. Y aún estando en esa condición, enemigo de Dios, blasfemo de las cosas del Señor, entregado por completo al pecado, el Señor me dio su misericordia. Sería ilógico pensar que Él me la va a quitar ahora que soy hijo y que me ha hecho una nueva criatura. Sigo pecando como hijo de Dios, claro que sí. Fallo porque no soy perfecto. Pero si Dios mostró su misericordia antes conmigo cuando estaba muerto por completo en mis pecados, no seguirá sosteniéndome con esa misericordia ahora que soy adoptado y soy hijo. Eso es algo, llegar a pensar así es ilógico, llegar a pensar que puedo llegar a hacer algo tan terrible ahora, siendo regenerado, que el Señor me va a quitar su misericordia. Cuando antes Él mostró su misericordia, cuando yo ni siquiera quería buscarlo. Pensar de esa manera es completamente ilógico. Si Dios cesara de bendecirnos por no ver nada bueno en nosotros, ¿por qué comenzó a hacernos bien cuando no teníamos ningún deseo de Él? Cuando comenzó a hacernos bien, éramos un cúmulo de miseria, en un abismo de carencias y en un basurero de pecados. Esa era nuestra condición. Prescindiendo de lo que seamos ahora, no somos diferentes de lo que éramos cuando Él se nos reveló por primera vez, cuando Él reveló su amor por nosotros por primera vez. El mismo motivo que lo condujo a comenzar esa obra santificadora en cada creyente es la que lo motiva a continuar santificándonos. Y ese motivo es su misericordia en la gracia divina. Además, no puede haber ninguna razón en la imperfección del creyente para que el Señor deje de hacerle bien, en vista de que Él vio anticipadamente todo el mal que había dentro de nosotros y todo el mal que hay antes, ahora y que habrá después en nosotros, hasta que nos separemos de este cuerpo mortal. Ningún hijo descarriado de Dios puede llegar a sorprender al Padre Celestial. Él conoció anticipadamente cada pecado que habríamos de cometer. Y aún así, sabiendo eso, Él se propuso a hacernos bien, a pesar de toda esa maldad que fue vista anticipadamente. Su grande misericordia en la elección es motivo definitivamente para caer de rodillas. No hicimos nada para merecer su misericordia, pero en su soberanía, tal como lo muestra y lo enseñan las Escrituras, de quien quiere tiene misericordia y se compadece. De quien quiso tuvo misericordia y lo elige, lo predestina para luego ser justificado, santificado, glorificado. Él se propuso a hacernos bien desde antes de la fundación del mundo, conociendo toda la maldad que hay en nuestros corazones. Entonces, si entró en un pacto con nosotros y comenzó a bendecirnos a pesar de nuestro pecado, a pesar de que estaba latente ese pecado en nosotros y Él lo sabía, nada nuevo puede brotar que pudiera alterar ese pacto hecho una vez y para siempre con los creyentes. Somos tomados en cuenta, aún con nuestros errores. Llegar a pensar que podemos invalidar el pacto de Dios, que podemos llegar a que Dios cambiara de opinión. Dicen las Escrituras que Dios no cambia. Lo que Él ordena desde antes de la fundación del mundo, lo cumple, lo hace y nos predestina desde antes de la fundación del mundo, como nos enseñan las Escrituras. Desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados. ¿Para qué? Para ser hechos a la imagen de Jesucristo. Lo podemos ver en Romanos 8. Muchos dirán, no, es que yo busqué a Dios
y yo estaba en ese proceso de ser mejor persona y por eso fue que Dios se apiadó de mí. No, mis queridos, la respuesta más elocuente que yo le podría decir a una insensatez tan grande es que la persona es una ignorante de las Escrituras y una completa ignorante de lo que es la gracia de Dios, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 11 al 12. En la condición, antes de la salvación, antes del llamado, antes de ese llamado y de la justificación, no hay nadie que quiera buscar a Dios. Es ilógico llegar a pensar que por nuestra propia cuenta decidimos buscar a Dios. Si alguien asegura eso, está afirmando que las Escrituras mienten. Porque dicen, no hay quien busque, no hay ni uno solo. La salvación solamente le compete a Dios. Si hubo un deseo por el Señor en el corazón de alguien, es porque el Espíritu Santo colocó ese deseo y esa fe para que la persona creyera. El Señor, mostrando su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esto es primordial de entender, porque aquí estamos viendo la regeneración que es tan necesaria, o ese nuevo nacimiento que es tan necesario para que podamos creer en Cristo. Todo verdadero hijo de Dios experimenta el nacimiento de nuevo, la regeneración. Si el que es grande y poderoso nos hizo renacer, porque es muy claro que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, sería ilógico pensar que una vez renacidos por el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, como esa garantía infalible de la esperanza viva, llegáramos a tener un retroceso en ese renacimiento que opera Dios en nosotros. El Padre nos hace una nueva criatura, pero no nos hace incompletos, o sea, es decir, no nos hace renacer incompletos, o no nos hace una nueva creación incompleta. Él lo hace completo. Si pensamos que lo hace de manera incompleta, pensando que perdemos la salvación, pues estamos diciendo que Dios hizo una obra incompleta en el creyente. Además, si pensamos que perdemos la salvación, la esperanza que Dios nos da no es una esperanza viva, sino que es una esperanza muerta porque se puede invalidar. Y ahí nuevamente estaríamos indicando que las verdades bíblicas y las promesas de Dios a sus hijos son mentira. Dios, mostrando su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y eso es una verdad que nadie puede quebrantar. Maravillosa esperanza en la cual Dios nos ha hecho descansar. Cuán preciosa es esa esperanza, cuán perfecta e inquebrantable aquella esperanza viva de la gloria, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:27. Si no podemos confiar en la esperanza para la cual Dios nos ha hecho renacer, estamos invalidando cada letra de su palabra. Aquella esperanza es firme y nos da plena confianza en el amor de Dios para sus hijos. La esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Todo aquel que ha nacido de nuevo, que genuinamente se ha arrepentido de sus pecados, debe estar confiado en el Señor, debe confiar en la salvación que Dios le ha dado. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Jesucristo es nuestra esperanza viva y no podemos confiar en esta esperanza. Y si nosotros no podemos confiar en esta esperanza, ¿en qué puede confiar un verdadero creyente?
Si las Escrituras nos dicen, el Señor los ha hecho renacer para una esperanza viva. Y si decimos que perdemos la salvación, no podemos confiar en esa esperanza viva que es Jesucristo. Y si no confiamos en Jesucristo, que es la base de nuestra fe, ¿qué fe estamos profesando nosotros? Es importante ver que invalidar la seguridad de la salvación es negar la justificación que Dios hace a sus hijos por medio del sacrificio de Jesucristo. Es mirar hacia la cruz, invalidar esta doctrina, es mirar hacia la cruz y decir que la muerte de Cristo no fue suficiente para salvar a los elegidos, pues estos mismos con sus acciones pueden invalidar la obra que hizo Cristo en la cruz. Y eso es algo incoherente. Veamos realmente la luz que nos dan las Escrituras y entendamos las doctrinas de la salvación de manera correcta, entendamos la seguridad y la permanencia de cada una de ellas, pues son para siempre, son eternas, no cambian. En el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sabemos que hemos sido renacidos, hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, vencimos la muerte porque Cristo venció la muerte. Y la garantía de eso es su resurrección. La motivación de Dios para salvarnos fue su misericordia sublime y grande, pero el Señor lo hizo para que todo aquel que haya nacido de nuevo tenga una herencia junto con Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 16 al 17. Esto es adopción, la adopción que hace Dios a todos aquellos que han nacido de nuevo. Y la naturaleza de esa herencia la refleja muy bien Pedro en su carta, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Entender la naturaleza de esta herencia afianza aún más la seguridad de la salvación. La palabra clave en este pasaje es herencia, que es la palabra griega klaironomea, que es riqueza transmitida o un legado que alguien recibe como miembro de una familia. El concepto tuvo sus orígenes en el Antiguo Testamento, con el cual los lectores de Pedro se habrían identificado fácilmente. El Antiguo Testamento afirma en repetidas veces que bajo el antiguo pacto, el pueblo de Dios, la nación de Israel, recibió una herencia. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, la tierra se dividirá entre estos por heredad según el número de nombres. Números 26, 52 al 53. Tomó pues Josué toda la tierra, de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por tribus, y la tierra descansó de la guerra. Josué 11:23. Pedro le dijo a sus lectores que así como Israel recibió una herencia terrenal, que es la tierra de Canaán, así la iglesia recibe una herencia espiritual en el cielo. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Todo aquel que ha nacido de nuevo recibe su herencia en Cristo como miembro que es ahora en la familia divina. Y la naturaleza de esa herencia es una naturaleza incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Cuando hablamos de incorruptible,
Aftartos es la palabra griega, aftartos, se refiere a lo que no se degenera, no muere, ni está sujeto a la destrucción, a diferencia de la herencia terrenal de los israelitas, que vino y se fue a causa de sus pecados. La herencia espiritual de los creyentes nunca estará sujeta a destrucción. La herencia de los cristianos en el cielo, que se revelará en un futuro, es un tesoro glorioso que nunca se perderá. Incontaminada. Ameantos. Ameantos es la palabra para incontaminada. Describe cosas que permanecen puras e impecables. Todo en la creación caída, después de la caída, toda esta creación que ahora es caída, todo esto es impuro y está contaminado. Y todo es contaminado por el pecado. Y por consiguiente, todo es defectuoso. A esto es a lo que el apóstol Pablo se refirió cuando escribió: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Romanos 8, 20, 22. Toda herencia terrenal está contaminada, pero no la herencia incontaminada que los creyentes tienen en Jesucristo. Esta es sin defecto y es perfecta. Por último, la herencia del creyente es inmarcesible. Esa palabra se traduce de la expresión amarantos, que se usaba en el griego secular para describir una flor que no se marchita ni muere. El término en este contexto sugiere que los creyentes tienen una herencia que nunca perderá su magnificencia. Ninguno de los estragos del tiempo ni los males del pecado pueden tocar la herencia del creyente, porque ésta se encuentra en un reino eterno sin pecado. Entendiendo mejor la naturaleza de esta herencia tan preciosa que Dios le da a sus hijos en Cristo Jesús, Pedro nos sigue aún dando una mayor confianza y ánimo al respecto de esta herencia tan perfecta. Dice Pedro: está reservada en los cielos para vosotros. Y con esta frase se desarrolla esta idea tan maravillosa que el apóstol quería transmitir, y es que es la seguridad que debemos tener como creyentes. Debemos tener presente esa herencia en Cristo, y después de prometer que la herencia espiritual de los creyentes es de carácter permanente, Pedro añade aún más a la seguridad de sus lectores, declarando que esa herencia les está reservada en los cielos. Ya está reservada para los creyentes. ¿Acaso no la recibiremos? Tenemos una seguridad absoluta de que todo aquel que ha nacido verdaderamente de nuevo tiene reservada su herencia junto con Cristo. La naturaleza de esa herencia es fija e inalterable, y también lo es el lugar donde está, que son los cielos. Reservada. Teteremenen significa guardada o vigilada. El participio pasivo perfecto, que es en el que se encuentra esta palabra, comunica la idea de que esta herencia ya existe y es vigilada cuidadosamente en los cielos para todos aquellos que confían en Cristo. Y no solo que esta herencia no cambia, sino que nadie la puede robar. La realidad de una herencia eterna, protegida e imperecedera, es precisamente lo que Jesucristo afirmó cuando declaró: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, del 19 al 21. Las Escrituras nos muestran
que además de que la herencia está divinamente protegida en los cielos, los creyentes a quienes se les ha prometido esa herencia también son guardados por el poder de Dios y son guardados de llegar a hacer algo para poder perderla o quedar separados de ella. El poder de Dios es su omnipotencia soberana que continuamente protege a sus elegidos. Si Dios es por los creyentes, nadie puede oponérseles, ni siquiera ellos mismos. Romanos 8:31. En el versículo 5, Pedro nos da esta verdad: reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La continua fe del creyente en Dios es evidencia de la obra que realiza el Espíritu Santo de guardar y proteger a los hijos adoptados del Padre Celestial. Sois guardados por el poder de Dios. No somos guardados, ni podremos ser guardados por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas o por voluntad humana. La fe que es dada por Dios es la que nos hace perseverar, mostrando y evidenciando el poder de Dios al guardarnos sin caída. Judas 1:24. En la conversión, Dios activa la fe en los corazones de los creyentes, y a medida que estos avanzan en su caminar cristiano, Dios mismo los guarda con su poder, activándoles esa fe, de manera que la fe es una fe perseverante. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado. Salmo 37, 24 al 25. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27, 28. Debemos entender que por su gracia hemos recibido fe para creer en Cristo, y esa fe no proviene de nosotros mismos, sino de lo alto, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Por la gracia divina siempre van a obrar en conjunto el poder protector de Dios, que es omnipotente, y la perseverancia del creyente en la fe. Esta seguridad del creyente y su herencia van más allá de la vida presente e incluso trasciende mucho más allá de la historia de la humanidad, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Salvación, sotairea es la palabra en griego, que significa rescate o significa liberación, y aquí denota la vida plena y eterna, definitiva, que Dios aún no ha consumado en su totalidad. El Nuevo Testamento revela implícitamente una cronología triple para la salvación. El aspecto pasado de la salvación se refleja hasta la justificación. Esta llega cuando una persona cree en Cristo y es liberada del castigo eterno por el pecado. Esta persona es liberada del pecado, justificada delante de Dios. El aspecto presente de la salvación es la santificación. Los creyentes están siendo continuamente liberados del poder del pecado. Efesios 2:8. Efesios 2:8 declara: porque por gracia sois salvos. La lengua griega literalmente expresa: están siendo salvados. La salvación, por consiguiente, tiene sucesos en el pasado con resultados continuos en el presente,
Pero la salvación también tiene un aspecto futuro, que es la glorificación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Cuando un creyente muere, Dios lo libera total y finalmente de la presencia del pecado y al instante lo lleva a su herencia eterna en su presencia celestial. Pablo expresó con gran seguridad, con gran elocuencia a Timoteo su confianza, esa confianza personal que tenía acerca de la seguridad en su herencia futura. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4:18. Como creyentes tenemos la seguridad en la salvación. Nosotros debemos confiar plenamente en la gracia del Señor, en la herencia que está reservada para aquellos que han nacido de nuevo y que son guardados por el poder de Dios para recibir la culminación de esa salvación que el Señor ha prometido darnos. Pues Él, que es fiel, ha comenzado su obra en cada uno de sus hijos y la terminará en cada uno de ellos, porque antes de la fundación del mundo, Él los eligió soberanamente y predestinó para que sean hechos a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Y eso debe producirnos tranquilidad y gozo absoluto en el Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es el último versículo del texto que estamos estudiando, Primera de Pedro 1:6. La salvación genuina y el gozo verdadero van de la mano y no se limitan a los habitantes celestiales. La meta de Pedro en este texto es lograr que a la luz de la salvación eterna los creyentes entiendan que el gozo debería ser para ellos una expresión constante. Este gozo refleja lo que sin duda Pedro conocía de la revelación del Antiguo Testamento. El salmista tenía mucho que decir acerca del gozo del creyente. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Salmo 43:3-4. Y el profeta Isaías escribió: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y con gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35:10. Pedro escribió con anticipación sobre el tema del gozo y el creyente, porque sus lectores necesitaban el recordatorio y el ánimo cuando enfrentaran severa persecución. Más adelante, también en esta carta, más adelante los exhorta y dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro 2:12. La clara sugerencia es que aunque los destinatarios de esta carta estuvieran sufriendo injustamente, debían esperar este maltrato y soportarlo con gozo y con paciencia. A la luz de la bendición de la salvación, ninguna dificultad terrenal debería disminuir el gozo en nuestras vidas. El gozo de la salvación no es una emoción breve, no es una emoción circunstancial ni superficial, sino más bien ese gozo debido a la salvación es algo permanente y profundo, ligado estrechamente
a las bendiciones espirituales de fe, esperanza y amor que han sido otorgadas por Dios a través de su Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, mantengamos la confianza en la salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Oremos. Gracias, amado Señor, por la magnificencia de tu palabra. Gracias, Señor, por los tesoros que están allí en las Escrituras. Gracias por la confianza que nos mandas y que nos das a entender en la palabra. Gracias, Señor, porque esa confianza proviene de una salvación perfecta que tú ya has obrado incluso desde antes de la fundación del mundo. Esto ha comenzado, la obra salvadora comenzó desde antes de la fundación del mundo con cada uno de los creyentes. Señor, gracias porque nos das y nos transmites esa confianza en la cual nosotros debemos descansar, que es esa esperanza viva, que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual plenamente podemos confiar de que no nos perderemos, pues nadie podrá ser arrebatado de su mano. Gracias, amado Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Dios mío, por esta salvación tan perfecta y majestuosa que solo puede ser llevada a cabo por un Dios todopoderoso. Bendito y alabado por toda la eternidad. Amén.